Tema punto 1.1. Mercado laboral. En primer lugar, es necesario que identifiquemos qué es el mercado laboral. El mercado laboral es donde coinciden la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo se refiere al conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar, mientras que la demanda de trabajo será el conjunto de empresas o empleadores que están en posibilidades de contratar a los trabajadores. El mercado laboral o el mercado de trabajo se refiere a la relación que existe entre ellos, entre los que buscan un empleo remunerado, solicitantes, y quienes ofrecen o requieren un empleo, a los que llamaremos empleadores. De esta manera, el mercado laboral comprende al total de la oferta y la demanda de empleo en un lugar determinado, ya sea en un país, en una ciudad o en una región. Aquí es donde interviene la figura del Estado. Esto como un ente regulador de esta relación entre solicitantes y empleadores. Esto para tratar de garantizar el respeto a los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. La normativa que se encarga de regular esta relación será entonces el derecho laboral o el derecho del trabajo. La relación que se genera entre el solicitante y el empleador responde a los principios del mercado, y una vez que se da la relación de trabajo, esta debe de ser libre, consensuada y acorde a la normatividad en materia laboral. Para el desarrollo de esta primera unidad, es necesario que el alumno recuerde algunos conceptos fundamentales como lo son el concepto de trabajador, el concepto de patrón y de relación de trabajo. Vamos a entender entonces que conforme a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, encontraremos que trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Asimismo, en su párrafo segundo determina que el trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Del concepto que hemos señalado, vamos a identificar tres elementos fundamentales. El número 1. Se trata de una persona física. Esto para que se genere un vínculo directo entre trabajador y patrón. Número 2. La prestación personal del servicio. La obligación solo son conferidas tanto para el trabajador como para el patrón. Y el trabajador no puede delegar sus obligaciones a otra persona sin consentimiento del patrón. Tenemos un tercer elemento que es la subordinación. Este elemento nos habla de un vínculo jerárquico que existe entre el trabajador y el patrón, el cual supone que el poder de mando es conferido al patrón y el trabajador debe la obediencia. Para el maestro Mario de la Cueva, la subordinación está dirigida a la forma en que deberán ser prestados los servicios sin que éste condicione la dignidad y la libertad de los trabajadores. El trabajador forma parte de los sujetos de las relaciones individuales de trabajo, que al igual que el patrón son personas jurídicas titulares de derechos y obligaciones. Para lograr la armonía en la relación de trabajo, se debe de tener derechos y obligaciones para ambas partes. Las obligaciones del trabajador quedarán estipuladas en las 13 fracciones del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, la palabra patrón, el concepto de patrón. Este deriva del latín patronus, el cual quiere decir carga o cargo del padre. Se desprende de un supuesto de protección. El patrón tiene el deber de proteger al trabajador. De acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 10, el patrón es la persona física o moral que utiliza los medios de los servicios de una o varias personas. El trabajador, como lo define la ley, puede ser una persona física o una persona moral. La física será un solo individuo, con derechos y obligaciones. Las personas físicas pueden asociarse e integrar sociedades conocidas como personas morales.
En cuanto a las obligaciones del patrón, estas quedarán estipuladas en las 18 fracciones contenidas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Hablemos pues de lo que es la relación de trabajo. El maestro Héctor Santos Azuela define la relación de trabajo como la denominación que se da al tratamiento jurídico de la prestación de servicios por una persona a otra, mediante el pago de un salario, con independencia del acto que haya motivado la vinculación laboral. Si nos vamos a la ley, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo define que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. De los conceptos anteriores, podemos enfatizar la existencia de un vínculo jurídico que une a dos personas, una llamada trabajador, la cual pone a sus servicios a otra denominada patrón o empleador. Dicha relación genera derechos y obligaciones para ambas partes. La naturaleza del derecho social es tutelar los derechos de los trabajadores y se puede decir que la relación del trabajo es el elemento fundamental del derecho del trabajo, por lo que la interpretación del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo es fundamental, pues en él se equiparan los efectos de la relación de trabajo a un contrato. Estas como figuras que son autónomas, que llegan a ser no autónomas, sino que se complementan una a la otra. Es decir, la relación de trabajo es un nexo jurídico entre una persona denominada trabajador y otra persona denominada empleador, a quien aquel proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración, generándole una serie de derechos y obligaciones entre el empleado y el empleador. El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo define que la presunción del contrato y de la relación del trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, ya que encontramos cierta presunción. El artículo 26 de la misma ley señala que la falta de expresión escrita de la prestación de los servicios, es decir, de un contrato de trabajo, no priva al trabajador de las normas del trabajo, pues se imputa al patrón la falta de esta formalidad. Mencionado al anterior, podemos señalar los elementos de la relación del trabajo, que dicho en palabras del maestro Mario de la Cueva, son los datos que componen la relación de trabajo. Estas partes integrantes de los cuales, o sin los cuales, la relación de trabajo no puede existir. De la definición que nos va a aportar el artículo 20 de la ley, podemos especificar 4 elementos fundamentales. 1. Que se trata de 2 personas, una en calidad de trabajador y otra como patrón. Hablamos de una prestación de un trabajo, hablamos de una subordinación y hablamos de un salario. Salario entendido como la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Aclaremos entonces que basta con la presencia de uno de los supuestos enumerados anteriormente para que exista la relación del trabajo, y con ello los derechos y obligaciones que la ley les confiere al trabajador y al patrón. El salario es un elemento constitutivo de la relación del trabajo. Es una figura que aparece como consecuencia de la prestación de un servicio y debe efectuarse en el lugar donde los trabajadores prestan sus servicios, en un día laborable fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, y durante las horas del trabajo o inmediatamente después de su terminación. Esto de acuerdo al artículo 108 y 109 de la Ley Federal del Trabajo. Así encontramos lo que son las medidas de protección para el trabajo remunerado en México. Cuando se hace referencia a la protección del trabajo remunerado de forma específica, se identifican algunos derechos para los trabajadores.
La ley las reconoce como prestaciones sociales, ya que se encuentran contenidas en nuestra Ley Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, denominada Ley Federal del Trabajo. En nuestro país, podemos citar las siguientes medidas de protección para el trabajador y para su familia. El derecho a trabajar y a la libre elección del empleo. Remuneración mínima equitativa y que asegure condiciones de existencia dignas para el trabajador y su familia. Seguridad y la higiene en el trabajo. Igualdad de oportunidades. Descanso y tiempo libre. Capacitación para el trabajo. Derecho a fundar y afiliarse a sindicatos. Libertad sindical. Derecho de huelga. Derecho a la seguridad social. Derecho a la vivienda adecuada. Ahora tienes los elementos necesarios para realizar la primera actividad. Elige una de las prestaciones enlistadas. Investiga lo que se te pide. Número 1. Define la prestación elegida. Es decir, explica qué es. Número 2. Identifica su marco normativo, es decir, los preceptos legales que lo fundamentan. Señala en qué artículo de la Constitución o de la Ley Federal del Trabajo o en qué ordenamiento internacional podemos encontrarlo. Número 3. Explica en tus palabras por qué consideras que dicha prestación es importante para el trabajador. Número 4. Comparte tus hallazgos en el foro. Y por último, comenta de manera respetuosa la participación de 2 de tus compañeros. Estaré atenta de su participación en foro y de sus aportaciones a la clase. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos.